Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vengo a crearles un video de agradecimiento para ustedes, a todas esas personas que me siguen. Ya somos 1000 en el canal, así que esto es súper genial. Esperamos a llegar a muchas personas más. Tú que me ves por primera vez, te invito también a suscribirte al canal, a darle la campanita a me gusta. Quédense hasta el final del video porque les tengo una información de lo que va a ser la vida de este canal, ¿ok? O a dónde va a ir reflejado este canal. Aparte, como agradecimiento, les voy a comentar realmente cuál es mi experiencia totalmente migrando, de dónde vengo yo, cuál ha sido mi trayectoria hasta llegar hasta aquí, hasta Portugal, para que ustedes sepan como seguidores realmente a quién siguen y toda mi información en general, ¿vale? Así que, bueno, comencemos. Miren, yo vengo de una ciudad que se llama Maracay, yo soy venezolano, ¿ok? Yo salí de mi país aproximadamente en el año 2017. Mi migración no fue tan fácil, ¿ok? Como podría pensarse, ¿ok? Porque no llegué directamente aquí a Portugal. Yo primero salí de Venezuela en autobús hasta un país que se llama Perú, Lima. Realmente en Lima estuve, ¿vale? ¿Cómo fue y por qué lo hice de esa forma? Realmente yo estaba en trámites de mi pasaporte, mi esposa y yo estuvimos en trámites de pasaporte en Venezuela y la crisis que había era demasiado fuerte en el año 2017 y no estaban dando pasaporte, no había ni material para imprimir un pasaporte y en un país donde no había realmente un futuro decidimos salir de ese país a buscar otros horizontes, o reactivar otra forma de vida o buscar otra tipo de oportunidades, ¿ok? Así que pues nada, fuimos de país en país. Yo estuve en Colombia, duré un tiempo en Colombia, la verdad. Pasé de Colombia a Ecuador. En Ecuador fue un cambio totalmente brusco porque de un país caribeño pasar a Ecuador tiene una zona que era totalmente muy fría, ¿ok? Era donde se sellaban los pasaportes, tenía algo de el paso andino, la visa andina, algo así, ¿vale? En el cual llegabas a un puesto fronterizo y te sellaban el pasaporte. Luego pasabas al otro puesto fronterizo del mismo Ecuador, que estaba muy cerca, de Colombia, Ecuador, de Bucaramanga, Ecuador, ¿vale? Y era muy frío ese sitio. La verdad es que la pasé muy mal por el frío, pero un país muy bonito. Ecuador, un país muy bonito, igualito que Colombia. Luego llegué a Perú. Iba a ir a Chile, pero en Chile no había posibilidad de pasar porque estaban pidiendo algo de visas, muchos trámites y en ese tiempo no tenía pasaporte, así que preferí quedarme en Lima. La verdad que Perú fue una experiencia muy bonita. Las personas que viven en Perú, o los peruanos, realmente son personas cálidas, personas buenas, la gran mayoría. Tengo muchos amigos en Perú, la verdad que tengo una gran familia en Perú, es súper genial, la verdad. Si me ven, un gran abrazo, su comida es espectacular, la tengo en mi corazón. Tengo la arepa y tengo la comida peruana aquí, porque la verdad que es una comida muy buena, muy sabrosa, divina. Así que bueno, para no alargarnos, en Perú estuve como 1 año y 5 meses, casi 2 años, aunque en Perú, tratando de reactivarme económicamente para poder de allí ver que realmente iba a saber si me iba a quedar en Perú o no. En el tiempo que estuve allí en Perú logré tener lo que era el cartón de residencia, fue súper genial, ya me sentía muy bien, tenía un buen trabajo, mi esposa también, estábamos muy bien, pero dijimos, bueno, vamos a ver cómo van esos trámites de pasaporte que habíamos dejado en Venezuela. Cuando vimos, decía enviado, el pasaporte había sido enviado al punto de retiro, así que eso fue una gran noticia y nos replanteamos, ahora qué hacemos. Vamos a buscar los pasaportes, ¿ok? De Venezuela. Fuimos a buscar los pasaportes de Venezuela y allí dijimos, bueno, creo que sería una buena opción buscar otros horizontes. Debemos que tener claro que Latinoamérica, todos los países tienen una gran cantidad de inseguridad y a veces decadencia en términos económicos o estos cambios políticos que a veces hay. No podemos hablar mal de nuestros países, la verdad es que son países maravillosos, muy cálidos, muy genial, pero a veces, bueno, no nos hace como que quedarnos allí y queremos buscar otros horizontes, ¿vale? En ese momento pensamos en Portugal porque mi esposa tiene descendencia portuguesa y dijimos, bueno, vamos a probar un poco, qué tal nos vaya en Portugal, ¿vale? Salimos de Venezuela, en ese momento que estábamos comprando los pasajes en Venezuela, está Portugal
cierra las puertas porque tuvo conflictos con el gobierno de Venezuela, ¿okay? Por bueno, sus problemas ya que todos sabemos, que la situación en Venezuela no es una situación complicada, una situación bastante difícil, y hay mucha información ya de eso, así que no redondeemos ya en lo que ya es obvio que está pasando en este país. Luego tuvimos que hablar con otra aerolínea que era Air Europa. En aproximadamente 15 días ya estábamos saliendo del país. Salimos a Madrid. En ese tiempo las reglas de salida no eran tan como ahora, tanto papeles, tanta permisos de viaje, no, solamente compramos nuestro pasaje, llegamos a Madrid, nos recibieron excelente. En Madrid tuvimos que tomar un vuelo a Lisboa. Esta parte sí es importante recargarla, porque el cambio que hice yo cuando estaba en Latinoamérica, cuando pasé a Madrid, fue totalmente rotundo, ¿ok? El aeropuerto era súper genial y muy tecnológico. Las áreas estaban limpias, me trataron muy bien. La verdad que fue algo que nunca lo voy a olvidar, ¿ok? De mis primeros viajes, de verdad que nunca voy a olvidar ese paso por Madrid. Aparte, cuando llegué a Lisboa fue igual, pero entre Venezuela a Madrid, la verdad que fue un cambio rotundo, ¿sí? Ahora, de Madrid a Lisboa fue otro cambio muy fuerte y fue muy rápido, ¿me entiendes? Porque el viaje solamente demora 1 hora. Aquí viene el punto también clave en mi video. Traten de estudiar portugués, ¿ok? Las personas que vienen por primera vez a Portugal, así sea de turista, porque el idioma es muy diferente. Si tú me estás viendo por primera vez o ya sigues mi canal, sabrás de qué te hablo. Si es primera vez que estás aquí en Portugal, ese primer cambio. Si no estudiaste portugués, la verdad es que suele ser horroroso porque no entiendes todavía su toque portugués y no entiendes de qué va, de qué te están hablando, cómo pedir ayuda, cómo pedir nada. Entonces por eso te digo, trata de estudiar un poco portugués antes de venir aquí. Aunque dicen que la lengua es similar, la verdad que yo no entendía nada, okay, la verdad. Pero bueno, continuemos. En ese momento tomamos un vuelo a Lisboa, de Lisboa tomamos un vuelo a Madeira, porque en Madeira es donde está acentuada la familia de mi esposa, una isla súper hermosa, okay. La mayoría de los portugueses que están de Madeira fueron los que emigraron a Venezuela y por eso hay un contacto con la comunidad venezolana, portuguesa en Venezuela, y aquí muchos venezolanos están en Madeira, en la isla. En esta isla estuve aproximadamente 1 año y medio. Si ustedes quieren que les haga un video de cuál fue mi experiencia en esta isla o mi punto de vista de haber vivido en Madeira, déjenlo en los comentarios, en la casilla de comentarios. También tenemos un área de la comunidad que abrí hace poco para que ustedes puedan dejar allí comentarios, sugerencias, para que el canal pueda ir mejorando, ¿ok? O poder sacar videos referentes a lo que ustedes pidan como suscriptores. Así que pues, estuvimos en Madeira. Allí pasó alrededor de 1 año y medio. Mi pareja y yo estuvimos trabajando, fue súper genial. La verdad que un agradecimiento también a su familia, porque gracias a ellos también estuvimos allí un tiempo, estuvimos trabajando, nos enseñaron cómo era que se manejaba realmente la isla y nos acogieron como tal, ¿vale? En ese momento pasó 1 año y medio, 2 años aproximadamente, ya estaba un poco cómodo, ya estamos tranquilos, dijimos, bueno, esto es una isla bastante pequeña, ya la conocemos de pies a cabeza, ya sabemos hablar un poco portugués. No teníamos papeles porque los trámites de nacionalidad ya están bastante atrasados, aunque su papá es portugués. La verdad es que no sacaron su nacionalidad en Venezuela y su trámite lo tuvo que hacer aquí, y los trámites aquí la verdad es que son bastante lentos, ¿sí? Los trámites de residencia igual de lentos, la manifestación de interés era algo nuevo y se tardaba muchísimo. Teníamos solamente la manifestación de interés. Nos replanteamos venir a viajar aquí a Portugal, al continente, ¿vale? Fue otra migración para nosotros, totalmente distinta, pero era un sueño, era una meta que teníamos y dijimos, bueno, nada, aquí en la isla fue todo maravilloso, pero siento que ya se acabó lo que vinimos a hacer, vamos a ir por otras cosas. Así que viajamos al continente, migramos nuevamente, recogimos todas nuestras cosas, llegamos aquí y verificamos en dónde queríamos estar. Estaba la opción de Lisboa, estaba la opción de Porto y estaba la opción de Braga. En Lisboa muchas amistades, en Porto también, en Braga no casi, pero aunque Lisboa es una gran metrópoli, una ciudad demasiado grande para iniciar,
los costos de alquileres son demasiado costosos y si no conseguías trabajo en tan poco tiempo, porque no lo sabíamos que tan fácil era conseguir trabajo, se nos iba a agotar el dinero y era frustrante, ¿me entiendes? Vimos poder viajar a Porto. Porto es una gran ciudad también, pero los alquileres estaban un poco elevados en ese tiempo. No sé si valdría la pena, pero la verdad es que si llegas aquí, Porto es una buena opción, ¿ok? Luego vimos Braga, todo por internet, todo investigando, no había muy poca información, ¿okay? Solo era llamando a los contactos para poder ver alquileres o personas que ya viven aquí a través de la web o Facebook. Y bueno, decidimos Braga, nada, llegamos a Braga, quedamos en Airbnb, se los recomiendo, porque alquilamos un Airbnb un tiempo, como 5 o 6 días, en ese momento logramos localizar un buen alquiler. Gracias a Dios tenemos el alquiler que hoy en día es donde estamos. Muy agradecido de todo. Esta ciudad es súper magnífica, súper hermosa. Aquí quiero decir a vivir toda mi vida. La verdad es que Braga y Portugal han sido es un país que me ha brindado muchas oportunidades, ¿vale? Y cada día más me brinda muchas más oportunidades, ¿sí? A este punto llego porque ya estábamos aquí en Braga, ya estábamos aquí en Portugal, ya ha pasado mucho tiempo. Este canal no tiene 2 días, tiene creado más de 10 años, desde el 2013, pero yo nunca había subido un video, ¿vale? En el tiempo libre, a mí me gusta grabar mucho, tomar algunas fotografías y salir mucho. Y digo, bueno, ¿qué tal y si doy información acerca de la migración, de lo que está pasando y cómo llegar aquí a Portugal? Y así fue como crece la idea de activar este canal, ¿vale? Y poco a poco, hasta el momento de hoy que ya llevamos más de 1000 suscriptores, el canal sigue creciendo, ¿ok? Y esperemos que llegue muchísimo más. Les había dicho que al final les iba a decir a dónde quería yo llegar con este canal. Este canal quiero que llegue no solamente como migración portuguesa, ¿ok? Como que quieras viajar de Portugal de tu país, donde me ves, que me ve mucha gente de Ecuador, de Colombia, de México, siempre me escriben por allí por los correos electrónicos, por otras redes sociales. Gracias a ustedes. Pero quiero que también, aparte de esto, conozcan un poco de la cultura portuguesa, conozcan también algunos lugares para poder pasarla bien como turistas, si quieres venir y conocer Braga realmente, Oporto, Lisboa, algunas ciudades. Pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que tenemos el área de la comunidad, allí pueden dejar también comentarios de qué ciudad quieren ustedes conocer realmente. Aparte de eso, yo suelo viajar mucho, me gusta salir para Madrid, me gusta salir para Francia, Italia y conocer varias ciudades, y también podríamos empezar a grabar en otras ciudades, pero todo con calma, vamos a ir poco a poco. Recuerden que también tienen un video mío anterior que estoy un poco lesionado y por esa razón no he podido grabar afuera de la ciudad. He estado siempre en mi casa grabándoles video tras video de información acerca de cómo es el proceso migratorio aquí en Portugal. Ese es el motivo. Pero en lo que salgamos de esta situación, vamos a empezar a llevar el canal a otros niveles, ¿ok? Poco a poco, también con sus recomendaciones como suscriptores, ¿vale? Y que esto pueda llegar a muchísimos más. Espero que la próxima vez que hablemos podamos grabar un video muy parecido, pero ya cuando estemos hablando de 10.000 o 100.000 suscriptores. Así que, pues nada, me despido. No olviden suscribirse al canal si me estás viendo por primera vez. Un gran abrazo, ¿vale? Un gran fuerte abrazo de agradecimiento a ustedes y hasta un nuevo video. Adiós, hasta la próxima.